Quiero que vaya abriendo su Biblia en Juan capítulo 5, versículo 1, por favor. Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos a hablar en esta, súbemela más, por favor, ¿sí? Vamos a hablar sobre el milagro de Jesús a un paralítico. Este es el tema de esta tarde. Y vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 1, por favor. ¿Lo tiene ahí? Bueno, voy a leer, usted me sigue allí, por favor. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Esta es la historia de un hombre que durante 38 años había permanecido paralítico. Esta historia es un caso que representa en sentido espiritual la condición de todo ser humano. ¿Por qué? Porque este hombre era un paralítico físicamente, pero espiritualmente el pecado paraliza, inmoviliza el alma, el espíritu de la persona. Por más que una persona sea culta o se prepare profesionalmente, espiritualmente está paralizado por el pecado. Es incapaz de hacer lo bueno en sí mismo, está paralítico. En lo profundo de cada ser humano hay un vacío, la gente se siente arruinada, fracasada, no puede hacer absolutamente nada para salir de esa condición de parálisis. Solo Jesús nos puede ayudar. Así como ayudó a este paralítico, igualmente el Señor solamente es el que nos puede ayudar. Vamos a ver la historia versículo por versículo y vamos a obtener allí muchas enseñanzas. Vamos al capítulo 5, va a poner una señal allí usted en su Biblia porque vamos a ir a otros textos. Y cuando volvamos allí, pues regresamos rápidamente a los versículos. Dice el capítulo 5, versículo 1. Después de esas cosas, dice, había una fiesta de los judíos. Esta fiesta, dicen los entendidos, que era la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta religiosa, con sentido espiritual. Y dice que Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, dice, llamado en hebreo Betesda. Betesda significa, en el idioma hebreo, casa de misericordia. Hablando de que el que habita esa casa es un Dios misericordioso. Que su misericordia es tan grande que puede abrazar a cualquiera que se acerca a Él. Puede ser tú, puede ser aquel, puede ser el que está allá. Misericordia podemos encontrar del Señor.
Y este estanque, dice, tenía 5 pórticos. En estos pórticos, dice el versículo 3, yacía una multitud de enfermos. O sea, aquel espectáculo era realmente triste, lamentable. No sé cuántos de ustedes han ido al hospital civil. Es una condición en la que están los enfermos hacinados. Es muy lamentable, ¿verdad? Y esta escena nos habla de que había esta multitud de enfermos de todo tipo, pero también añade diciendo que había ciegos, cojos y paralíticos. El que Jesús sanó era uno de tantos paralíticos. Dice que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Póngame mucha atención a lo que voy a mencionar a continuación. La última parte del versículo 3 y el versículo 4 son parte de lo que vemos en nuestras Biblias, de estos textos, pero sobre todo el versículo 4, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos y los más confiables. ¿Qué significa esto? Que el problema está en las traducciones, porque muchas veces los traductores añadieron, este no es el único pasaje que encontramos en nuestras Biblias que fue añadido como una especie de comentario de los traductores, ¿sí? Entonces, estos, dicen los eruditos en las escrituras, en los pergaminos originales o en los que existen, que no está este texto. Sin embargo, no afecta en nada la historia y las circunstancias que rodearon la sanidad de este paralítico. Por debajo del estanque de Betesda, que en la actualidad, ahí está, si usted va a Jerusalén, corre hasta la fecha, hay una corriente subterránea que cuando crecía esta fuerza de la corriente subterránea, hacía que se produjera como un borbotón y el agua se movía. Cuando cede este borbotón, el agua como que queda muy quieta. Es un estanque que inclusive de suficiente profundidad hasta para tirarse clavados. Se creía, pónganme mucha atención, que ese borbotón lo producía un ángel. Esa era una creencia que había. Un ángel que, según la creencia de ese tiempo, que el primero que se metiera en el agua se curaba de cualquier enfermedad que lo aquejara. Todo esto apunta, según los eruditos, a que era una creencia supersticiosa. Porque ¿cómo un ángel podía tener esclavizados alrededor de él, toda la gente mirando a un ángel, desviando su mirada de Dios y esclavizados a que solamente uno se moviera? Entonces, se cree, o es la opinión de los eruditos en las escrituras, que esta era una creencia supersticiosa. Ahora bien, ¿qué es una superstición? Una superstición es atribuirle poderes a las cosas, o sea, poderes que en sí no tienen las cosas. Por ejemplo, toco madera, esa es una superstición. Eso es creer que porque toco madera no me va a pasar a mí lo que supuestamente se está diciendo allí. Eso es una superstición, ¿sí? Esa creencia de que el agua posee poderes curativos se había extendido por el mundo del tiempo en aquel entonces, pero el asunto es que hasta el día de hoy existe este tipo de supersticiones. ¿Quién de ustedes que tiene suficiente edad no recuerda perfectamente el evidente fraude de las aguas del Tlacote? ¿Se acuerdan las aguas del Tlacote? Donde eso en la ciudad de Querétaro, que supuestamente un ingeniero ahí que tenía cáncer, el dueño del predio, hizo su negocito, tomó agua de ahí y se sanó, y después él lo dio a otros y se sanaron. Entonces la voz se corrió de que todos los que bebieran agua del Tlacote se sanaban, y empezaron a llegar de toda Latinoamérica, empezaron a llegar de España, de Francia, de Europa,
hasta de Asia llegó gente a beber agua del Tlacote. Se comprobó fehacientemente que había sido un total fraude. La gente en necesidad se toma lo que sea, se unta lo que sea, cayendo en supersticiones pues muy lamentables. Los pueblos paganos en la antigüedad creían que cuando una persona cruzaba un río, antes de hacerlo debía de lavarse las manos, porque si cruzaba el río, las aguas, con las manos sucias, los dioses se enojaban y podían hacer una turbulencia allí y perecer ahogados. Los persas, por ejemplo, ellos sacrificaban caballos blancos, tenían que ser blancos antes de pasar las aguas de un río, porque de otra manera las aguas podían devorarlos, decían ellos. Son puras supersticiones. Un general romano llamado Lucilo cuenta la historia ahí en la historia romana de que él sacrificaba, cada vez que pasaba un río, sacrificaba un toro al río Éufrates antes de cruzarlo. Y él tenía sus creencias, puras supersticiones. Los fariseos del tiempo de Jesús, ustedes recordarán, se lavaban las manos antes de comer, porque supuestamente esa era la manera de santificarse interiormente, ¿sí? Entonces, las supersticiones son muy arraigadas en las personas por la necesidad que tienen, y es muy fácilmente ser atraídas y atrapadas en ese tipo de supersticiones. Entonces, los que estaban esperando el movimiento del agua en el estanque de Betesda eran personas influenciadas por creencias supersticiosas. Porque ¿qué tenía que ver el movimiento del agua y el primero? Imagínense los cojos, los ciegos ahí todos amontonándose, y el primero que llegara, pues imagínate que 3 llegaban al mismo tiempo. O sea, era una superstición. Los católicos, por ejemplo, creen en el agua bendita. Ellos rocían el agua bendita, pues bautizan a los bebés con agua bendita, se la esparcen en las casas, agua bendita. Si está un endemoniado, el sacerdote le tira agua bendita y el endemoniado se sacude, pero nunca se sale el demonio. Qué curioso, ¿no? Eso es en el cristianismo del lado católico. Pero hay muchos cristianos del lado evangélico, así como nosotros, que creen en muchas supersticiones. Muchos creen en el rociamiento con agua, que ellos reciben unción. Hay pastores que tienen su botella de agua y dicen: el Señor me dijo que yo pusiera las manos sobre esta botella de agua, y cuando yo la esparciera sobre ustedes van a sanar, y se la tiran a la gente. Entonces la gente quiere que les caiga una gotita del agua que bendijo el pastor. ¿Cuál es la diferencia de los persas, de toda la gente supersticiosa? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Qué poder tiene el agua en sí misma? Ninguno. Entonces esa es una superstición, atribuirle poderes a las cosas que Dios hizo. Y eso raya en la idolatría. Ahí, con su permiso. Un traguito de agua. En internet hay un video de un pastor que trae su botellita de agua y dice que Dios le dijo que bendijera el agua. Entonces pues ya también hay agua bendita de este lado del evangelio, ¿no? Entonces empezó a tirar agua bendita a los que estaban allí, y la gente se caía y recibía bendición. Tráiganme más agua, decía. Y le llevaron todas las botellitas de agua que tenían ahí en la oficina, y se las acabó bañando a todo el mundo. Pero de pronto algún hermanito, que yo creo inspirado por el Espíritu Santo, no lo sé, le trajo una manguera. Bueno, mi propósito no es hacerlos reír, no estoy contando ninguna mentira, no estoy exagerando nada. ¿Cuántos han visto este video? Una buena cantidad. Es muy lamentable lo que se ve en ese video, porque el pastor, creyendo lo que está haciendo, los oyentes presentes ahí, creyendo que lo que se está haciendo es algo que viene de Dios, y agarró la manguera y empezó a soltar el chorro a todos. Entonces ya todos estaban muy bendecidos por el agua,
Eso, mis queridos hermanos, se llama superstición. Algunos argumentan ciertamente, Segunda de Reyes capítulo 5, cuando un general del ejército sirio fue sanado, se llamaba Naamán, este general, y él se sumergió en el río Éufrates 7 veces, ¿sí? Al mandato de Eliseo, el profeta, y fue sanado. Ustedes conocerán la historia, la gran mayoría, ¿no? Pero yo quiero que hagamos una observación. No fueron las aguas lo que sanaron la lepra de este hombre que estaba enfermo de tal enfermedad, sino fue la obediencia a la instrucción de lo que tenía que hacer. Es la obediencia, hermanos, al Señor. Es como cuando Dios le dijo a Josué que comandara el ejército y que diera 7 vueltas a la ciudad de Jericó, que tenía unas murallas altísimas, y que al 7º día gritaran con todas sus fuerzas. Bueno, no fue el hecho de darle 7 vueltas a Jericó, ni haber gritado estruendosamente lo que provocó que cayeran los muros de Jericó, sino la obediencia al mandato. Eso es muy diferente. Y de ahí se sueltan muchas supersticiones. Yo recuerdo algunas ocasiones en un lapso de los últimos 25 años, cristianos haber rodeado la catedral 7 veces y haber gritado para que se cayera la catedral, y ahí sigue. Yo recuerdo aquí en la ciudad gente clavando estacas, tirando aceite, diciendo conjuros para frenar el narcotráfico. Sí, cómo no. ¿Qué pasó? No pasó nada. Estamos peor que nunca. ¿Qué pasó? Es que esas son supersticiones, supuestamente basadas en hechos bíblicos, pero Dios no va a repetir ni repite un milagro igual, evitando que nosotros precisamente caigamos en la superstición, ¿sí? Dice Juan 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, piensa tú en 38 años, si el promedio de vida serían 80, la mitad de su vida sufriendo parálisis. Esto ha de haber sido terrible. Bien, aquí cabe una reflexión. Nosotros muchas veces caemos deprimidos, de ahí todo que ya no quiero vivir, no sé cuánto, y nos sentimos la peor piltrafa humana, porque la gripe nos tumba 3 días. Siempre va a haber gente que sufre más que nosotros. Siempre. Cada vez que tú pienses que siempre piensa que hay otros que sufren más que tú. Y eso como que nos ubica. Y este hombre, la verdad, 38 años, este hombre no tenía nadie que le ayudara. Y ahí es donde Jesús mostró cómo Él es compasivo, cómo Él extendió su mano para ayudar a los desamparados, como era este paralítico. Vemos que Jesús no le puso tanto énfasis en lo inútil de aquella superstición que el paralítico creía. Ni siquiera se lo mencionó. El único deseo en el corazón de Jesús era ayudarlo. Así es que sanó al que llevaba tanto tiempo allí postrado, sin mencionarle siquiera su creencia supersticiosa. Nosotros, hermanos, nos equivocamos muchas veces. ¿Por qué? Porque señalamos de manera primaria las creencias supersticiosas de la gente cuando supuestamente vamos a evangelizarlos. Nosotros entendemos, nos damos cuenta que una figura de yeso o de madera tiene ojos pero no ve, tiene boca, no habla, tiene pies y no puede andar, y como no andan, pues los tienen que cargar. Para nosotros ahora que decimos que tenemos la luz de Cristo, se nos hace pues muy simple, muy sencillo creer esto. O sea, hasta gente que solamente utiliza el sentido común dice, ¿cómo la gente puede creer en eso? Y nos vamos enfatizando esas cosas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El efecto es el contrario, porque la gente rechaza el evangelio, ¿sí? Debemos mostrar la misma actitud que tenía Jesús.
Él no sacó a relucir lo ridículo, lo ignorante de creer esas supersticiones. No, necesitamos hablar y presentarles a las personas a Jesús, el Jesús compasivo, el que tiene misericordia del dolor y la tragedia, y ofrecerles las buenas nuevas del Evangelio, porque son buenas nuevas del Evangelio, ¿no es cierto? Que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay sanidad. Porque quererles arrebatar o quitarles así de un tajo las supersticiones en las que la gente cree, es como si tú le quieres quitar a un perrito su hueso. La reacción natural de un perrito es que si tú le quieres quitar el hueso que tiene allí, ¿entiendes? El hueso de la religión, pues el perrito lo que hace de manera natural es tener una reacción. ¿Cuántos han visto esta reacción? Yo tengo mascotas que son perritos, y yo a propósito he hecho esto, ¿sí? Y aunque sabe que yo soy el dueño o su amo, vamos a ponerlo así, está con el hueso, entonces se lo quiero quitar y como que no, quieto, chicharo. Así se llama mi perrito, Chicharito. Y cuando le llamo la atención, 14. Entonces, el perrito tiene su reacción natural, pero también he hecho deliberadamente lo siguiente: está allí con su hueso, pero agarro, cuando hacemos carne asada, y agarro una rachera así de esas de 2 kilos y se la paso por un lado así, y suelta el hueso y se va sobre la carne, sobre el bistec. Bueno, ese es un ejemplo para ilustrar. A la gente no le quieras quitar, arrebatar las supersticiones de su hueso religioso, de religiones, de creencias supersticiosas. Preséntale a Cristo, que es como el bistec, es como semejante, o sea, que atrae, que es el que alimenta, el que realmente tiene la carne para alimentar. Preséntales a Cristo y vas a ver cómo sueltan el hueso. De verdad, cambien de estrategia, así como Jesús lo hacía. En Juan capítulo 5, en el versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado al paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, la pregunta parece sin sentido, ciertamente, porque ¿qué enfermo no desea ser sanado? Sin embargo, la pregunta no es sin sentido, puesto que este hombre necesitaba confrontar su realidad. Bien, hay millones de personas que con desesperación buscan la sanidad de su cuerpo, buscan escapar de los problemas, que alguien les ayude, hay un vacío en sus corazones y ellos están en esa condición. Sin embargo, muchos no quieren ser sanados, ni moralmente, ni espiritualmente. Aquel hombre había estado 38 años paralítico y bien podía haber perdido la esperanza de sanidad. Esa es la razón por la cual Jesús le preguntó al paralítico si deseaba ser sano. Y esa es la misma pregunta que Dios le sigue haciendo al ser humano. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que tu alma sea sanada? ¿Quieres tener una nueva vida? ¿Quieres tener un ser interior regenerado de una vez por todas? ¿Quieres? Porque el problema está que no todos quieren. Pongo una señal allí en el capítulo y vamos a Ezequiel capítulo 18 versículo 21. Ezequiel 18, 21. Dice Ezequiel 18, 21. Este es el Dios hablando, diciendo: mas el impío, dice, el impío es el malo, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Nadie se puede apartar de sus pecados si no nace de nuevo, si no es perdonado, ¿no es cierto? Si no se arrepiente. Si se apartare de sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Aquí habla de una conversión a Dios.
de un regresar a Dios. Versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Esta pregunta es de esas que en sí mismas contienen la respuesta, porque el apóstol Pedro escribió que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí dice, ¿quiero yo la muerte del impío? La respuesta sería no, yo no quiero la muerte del impío, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El ser humano se había perdido. Necesitaba ser buscado por Dios para que retornara a Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, es obvio que no. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, si hay una conversión y un regreso a Dios, vivirá. O sea, Dios quiere que vivas eternamente. En Lucas 13:34, allí hay un lamento de parte de Jesús sobre Jerusalén o los habitantes de Jerusalén. Porque dice así, Jerusalén, Jerusalén, el tono es de lamentación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, no una, ni dos, ni tres, muchas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y, ¿qué dice? No quisiste. O sea que Dios quiere salvar, pero no todos quieren ser salvos. Jesús estaba mirando en el paralítico más que la sanidad física, la sanidad de su alma. ¿Quieres ser sano? Esa palabra sano en el griego implica salvación también, y también implica sanidad física. Pero muchos no quieren. Unas personas que asisten aquí me contaban hace unos días que ellos se reunían antes de conocer al Señor bien, como decimos que conforme a la palabra, se reunían con otras familias y se visitaban. Una semana iban a una casa de uno, luego a la casa de otro, y ahí se la pasaban, ¿verdad? Pues haciendo fin de semana, y comían, bebían, contaban chistes, decían cosas, fumaban, o sea, todo lo que la gente del mundo hace. Pero resulta que esta familia empiezan a conocer al Señor y ya se empiezan a sentir desagusto en reuniones de ese tipo. Y platicaban entre ambos y decían, no, pues ya no nos sentimos a gusto, ¿qué hacemos? Bueno, decidieron empezar a compartirles del evangelio a sus amigos. Y me contaban que trajeron aquí a la reunión a 2 matrimonios, unas personas de sus amistades. Y dice que pues llegaron y empezó la alabanza y a los 10 minutos ya estaban desesperados. Oye, ¿a qué hora se acaba esto? Está muy aburrido, está muy rara, la gente aquí está muy rara. Sí, pues no te ven con el cigarro, está raro eso, ¿no? Te ven cantando y cerrando los ojos, se ve raro, ¿no? Pasaron 15 minutos, oye, ¿a qué hora se acaba esto? No, pues ya mero. Es que esto, no, yo no sé cómo aguanta la gente tanto esto. Fíjense qué cosas. Dice, espérate un ratito. Dice, ¿a qué hora se acaba? Todavía faltaban 45 minutos de la alabanza. Y luego llega el predicador que habla 1:30. No, olvídense. Eso está de muerte, ¿verdad? Terrible. ¿Quién aguanta eso? Bueno, fíjense cómo no todos quieren. Se les presenta, se les expone, pero no todos quieren. Pero a los que ya quisieron, ¿cuántos ya quisieron? Se les hace cortito. Hasta a veces reclaman, oye, ahora predicó muy cortito. Prediqué 1:10, es que siempre predico 1:30. Se me hizo muy cortito. Uy, hasta reclaman. Bueno, claro, yo les comentaba a estos hermanos, les digo, pero miren, estas personas se reúnen el sábado en la noche. Empieza desde las 6, 7 de la tarde y se amanecen, nos amanecemos hasta las 7. 12 horas y no se aburren. Bueno, eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta y se mueven como peces en el agua. Ellos allá y nosotros aquí nos sentimos como peces en el agua. ¿Sí o no?
Estamos disfrutando la presencia de Dios, la paz, la armonía, las bendiciones del Señor. Y bueno, todavía se termina esta reunión, dan las 2, dan las 3 y todavía hay un montón de ustedes aquí. Como casi a veces los tienen que, ya hermanos, porque queremos limpiar, porque viene otra reunión. Y los andan corriendo. Entonces la primera condición para recibir tu salvación o tu sanidad es desearlo con todo tu corazón. Pero de una manera intensa y sincera. El poder de Dios nunca va a anular la voluntad de la persona, nunca. ¿Quieres ser sano?, le preguntó. En el versículo 7 le responde el paralítico: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quiero hacer 2 observaciones. Número 1, el paralítico sigue con su mente en su creencia supersticiosa, porque no le responde a Jesús su pregunta, ¿verdad que no? Él sigue diciendo, no, me van a ganar, no tengo quién. Él seguía creyendo en esa superstición. Y número 2, no le contestó la pregunta a Jesús. Solo dijo la razón por la que le era imposible llegar al estanque. Y empezó a dar sus argumentos, sus explicaciones. Y esa es la actitud exactamente la misma que el hombre enfermo espiritualmente comienza a dar sus argumentos. Le presentas a Cristo y le dices, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y te dice, no, pero es que fíjate, cuando yo era un niño, mi mamá me enseñó. No. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo y quieres dejar esa vida que mira nomás cómo te tiene arruinado? No, pero es que, y te empiezan no te contestan. Es una cosa muy especial esto que se da. Jesús le dijo en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Pongan mucha atención. El hombre aquí simplemente lo que hizo fue obedecer. ¿Pero por qué obedeció? Porque a la orden de Jesús, levántate, en ese momento Él quitó su mirada de la superstición, de su creencia, y creyó que el que le estaba diciendo, levántate, toma tu lecho y anda, él simplemente obedeció. Y lo imposible sucedió. Y al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Entonces aquí el punto es creer y obedecer. Es lo único que pide Dios. Creer y obedecer. Ahora, la Biblia también nos establece claramente que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora, es la fe que nos salva. Es decir, que cuando se predica el Evangelio, la misma palabra tiene el poder en sí misma de que cuando una persona cree el mensaje del Evangelio, lo recibe el mensaje en su corazón, esa palabra tiene el poder de transformar a una persona y de que sus pecados sean perdonados. No es una fe que nosotros generamos por nosotros mismos, no. Para recibir un milagro igual, se escucha la palabra de Dios y si tú crees que Dios es poderoso para hacer cualquier milagro, el creer y el obedecer, ese es el punto aquí. Entonces, si la persona cree, la salvación viene por gracia, por regalo, pero hay que creer. Si tú crees, la sanidad viene. Si tú crees, la provisión puede llegar también. Pero si la persona no cree, Dios no hace nada. Se los voy a comprobar con la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 14. Porque si algo reprocha el Señor es la incredulidad. La incredulidad tiene su fundamento en la duda, pero va más allá. Está fundamentada la duda y la incredulidad en un corazón duro, endurecido. Marcos 16. En ese capítulo, Jesús ya había resucitado y les dice, vayan, prediquen el Evangelio, estas señales seguirán a los que creen.
Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Hasta que aquí está dando la encomienda. Pero en el versículo 14, mira lo que dice: finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad. ¿Qué es un reproche? Es un echarte en cara algo, ¿sí? O sea, Jesús les reprocha y les dice: ¿cómo es posible? Tantas veces se los dije que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Y les reprocha la incredulidad, pero no solo eso, sino la raíz y dureza de corazón. Esa es fundamentalmente la razón por la cual muchos no creen, porque dudan, porque su corazón está endurecido, por muchas razones. Dice: porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, que fueron aquellas mujeres que el domingo en la mañana fueron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús y se encontraron con que ya había resucitado. Y ellas corrieron a dar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús, y los discípulos dijeron: ¿a poco? No, sí. No es cierto. Y no le creían. Y Jesús les reprochó: ¿por qué dudan? Pero vamos a ver este otro pasaje. Marcos capítulo 6, versículo 1. Búsquelo. Marcos 6, 1. Este todavía nos aclara más por qué el Señor requiere que tengamos fe, que creamos. Dice Marcos 6:1: salió Jesús de allí y vino a su tierra. A su tierra. ¿De dónde era su tierra de Jesús? Nazaret. Vino y le seguían sus discípulos. Bueno, yo no sé dónde naciste tú, pero hay gente que nació en poblaciones pequeñas. Hasta hay un dicho que dice: pueblo chico, infierno grande. Esto alude a que, como todo mundo se conoce, cualquier cosa que haga el habitante de una población pequeña, todo mundo lo sabe y es como un infierno. Es difícil. Aquí tenemos poblaciones cercanas, por ejemplo Ciudad Guzmán, rebasa los 100,000, y hay hermanos, incluso hay una casa de oración ahí en Ciudad Guzmán. Y la gente dice, a veces cuando comentamos con los hermanos de allá, dice: ay, fíjate que pasó esto y esto. Pues ya ves, en un pueblo como Ciudad Guzmán, bueno, ya es una ciudad, pero son como 100,000 habitantes, pero todos nos conocemos, dice. Todos sabemos quiénes somos, de qué familia pertenecemos, nos conocemos. Bueno, a Jesús, que vivía en Nazaret, era una población relativamente muchísimo más pequeña que Ciudad Guzmán. Entonces, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Pongan atención. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Esta admiración no es de wow, qué tremendo. No. Esta admiración es de sorprenderse así, como diciendo: ¿qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo este? Porque pues nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Sigamos leyendo. Se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y fíjense lo que viene a continuación. Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿qué había sucedido? Los que lo conocieron a Jesús allí en su tierra habían visto algunos milagros, lo habían oído escuchar la sabiduría de Dios. Pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 3: ¿no es este el carpintero? ¿Ve cómo lo conocían? Esto echa por tierra esas teorías que circulan por ahí, que dicen que Jesús se fue con los lamas, que se fue al Tíbet, que se fue allá a estudiar no sé a dónde, a la India, no sé cuánta cosa. No, la gente lo conocía, lo conocieron desde chiquitillo, desde bebé prácticamente. Cuando creció, cuando era un adolescente, cuando era un joven, sin duda lo conocieron. Dice: ¿no es este el carpintero?
Y luego todavía dan más señales de que sí lo conocían. Dice, hijo de María. ¿Ve cómo lo conocían? En tu tierra, la gente te conoce, sabe de quién eres hijo, sabe quién es tu esposa. Bueno, en una ciudad, fíjense, aún una ciudad como esta, de millones de personas, cuando, por ejemplo, yo por razones del ministerio, de la predicación y todo eso, bueno, soy, digamos, una persona pública, ¿sí? Donde quiera me encuentro los hermanos. Aquí está mi esposa de testigo. Donde quiera, si vamos al mercado, si vamos al centro de la ciudad, si vamos al parque de béisbol, a donde vayamos, hola pastor. Y luego a veces ando con otros hermanos y digo, oiga pastor, le digo, no, tiene que andarlo bien derechito, porque donde quiera se aparecen los hermanos. Ahora, imagínate, y eso que yo no hago milagros, eso que nada de nada. Ahora imagínate Jesús, todo mundo lo conocía. Y empiezan a dar evidencias del conocimiento que tenían de Jesús desde que era de niño. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y mira lo que dice el versículo 3, y se escandalizaban de él. Como diciendo, ay, lo conocemos. O los que crecieron con él, ay, yo jugaba el trompo con él, yo jugaba el yoyo con él, yo jugaba la rayuelita con él, y ahora viene con que es hijo de Dios. Si lo conozco, que su padre fue José, y María fue su mamá, y conozco a sus hermanos y a sus hermanas, ¿cómo no me sale que soy? Ah, sí, cómo no. Porque mira lo que dice, se escandalizaban de él, así como en un tono burlesco. Versículo 4, lean con atención. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Qué significa que no hay profeta? O sea, que se le honre en su propia tierra, porque como te conocieron, mira, te pongo un ejemplo, te conviertes genuinamente, naces de nuevo, tu vida empieza a cambiar, pero luego tú vas a tu casa y le dices a tu papá, o tu mamá, o tu esposa, qué sé yo, el Señor me transformó, o con tus amigos, etcétera. Entonces se te quedan viendo, dicen, hoy, el borracho cambiado, sí, ¿cómo no? Pues te conocemos. Si tú eres de los que 2 botellas de tequila y a pico pelado, tú ya no sales con que el Señor te liberó. Nah, no me digas. Y se empiezan a burlar y no te creen. Si tú fuiste una mujer de esas chismosas que abundan por todos lados, y luego te convertiste y dejaste esas prácticas que son notorias, pero luego llegan, no, el Señor me transformó, y te ven, vieja chismosa. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen a esta chismosa? No, hombre, tú eres igual, cual que ya cambié. No, de verdad, y te esfuerzas. Es que ya me cambió el Señor. Y se burlan y te dicen, al rato vas a estar igual, esa es pura emoción, te lavaron el cerebro. Es que nadie es profeta en su tierra. Si hay algunos aquí que son los primeros convertidos en su familia, se van a burlar de ti, te van a decir que estás loco, te van a decir el monje loco, te van a decir Sor Juana Inés de la Cruz, te van a decir, ay sí, se van a burlar de ti, te van a decir, ay sí, Dios me habla. Dice que Dios le habla. No hay profeta, no hay profeta en su tierra que lo honren. Y a Jesús le pasó con los suyos. Hay otra parte en el Evangelio donde dice que ni sus hermanos creían en él, porque no hay profeta en su tierra. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 5. ¿Qué provocó esto? Y no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, esa frase no pudo no significa que él no tenía el poder para hacerlo, sino que él no pudo hacer nada por la incredulidad de la gente, porque dudaban de él, y no pudo hacer nada, ni un milagro, salvo, dice, excepto
que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Esos pocos sin duda creyeron y fueron salvados y sanados. Pero mira el versículo 6, hermano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado, pero en un sentido así como pasmado, así como no puede ser que ustedes no crean. Ahora bien, me conocieron, sabían lo intachable de la vida de Jesús, sin embargo, ni así le creyeron. Asombrado el Señor Jesús de la incredulidad y de la dureza del corazón de las personas. Porque la misma Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe mueve montañas. Y la fe hace, si tú le crees a Dios, al que cree todo le es posible, y para Dios no hay nada imposible, pero tiene que haber una conjunción de fe, de creer que el Señor puede hacerlo. ¿Ah? Pero volvamos a la historia del paralítico, porque en el versículo 8 Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora bien, aquí hay una semejanza, un paralelismo, que es una semejanza entre las palabras que Jesús le está diciendo al paralítico, de que levántate, y al instante se levantó. Hay un paralelo allí de cómo Jesús es lo mismo que le dice al pecador que está paralizado espiritualmente. Y ningún pecador, escúchenme bien, que verdaderamente se arrepiente, se queda allí postrado, paralizado. No, se levanta a la orden del Señor, ¿entiende? ¿Por qué? Porque le creyó, porque creyó que Jesús murió en lugar suyo en la cruz del Calvario. Y al recibir a Cristo en su corazón, el que está paralítico espiritualmente puede levantarse a una nueva vida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y ahora andamos en una vida nueva. A la orden, al escuchar la palabra del Señor, fuimos sanados, fuimos salvados. Entonces aquí se ve que el milagro de Jesús fue instantáneo. Él lo sanó y el hombre caminó. ¿Sí? La salvación es un milagro instantáneo también, que se produce al creer. El creer produce arrepentimiento. Pero miren lo que sigue en la historia de este hombre sanado. Dice que se levantó y anduvo, y era día de reposo aquel día. Día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? Era un sábado. ¿Qué decía la ley acerca del sábado? Que debía de guardarse, que no debería de trabajarse, que debía de ser para la contemplación de la gloria de Dios, que debía de ser dedicado para la oración, el acercamiento a Dios, las ofrendas, daban sus diezmos, escuchaban a los rabinos disertar la ley y no debían de hacer nada. Pero los mismos fariseos habían reinterpretado la ley en este punto del sábado y añadieron exageradamente otras cosas que Dios no había dicho respecto al sábado. Dice el versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, pongan mucha atención, miren lo que le dijeron: es día de reposo, le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, estos versículos nos muestran algo. ¿Qué? La dureza del corazón de estas personas, de estos religiosos. Nos muestra la conciencia cauterizada de estos religiosos. Estas personas le daban más importancia a las cosas secundarias que a las fundamentales. Son aquellos que se cuelan en mosquito y se tragan el camello. Son aquellos que siempre les gusta estar discutiendo por las cosas secundarias, no por las elementales. ¿Sí? Gente que se la pasa discutiendo por cosas que no tienen que ver con la salvación. Hay gente que a veces escribe o manda correos y dice: a ver, ¿qué es eso de tanta danzarina aquí? Eso es señal de apostasía, porque en el Nuevo Testamento no hay una sola danzante. Y no se debe
Bueno, no es un tema fundamental. Es un deseo, una expresión de adoración de algunas personas que quisieron hacerlo así. ¿Me estoy explicando? Otros alegan sobre los instrumentos, otros alegan sobre el diezmo, otros alegan en temas que no son fundamentales para la salvación. Como dice Marcos Vidal en una de sus canciones, hay una canción que se llama Cristianos. Les voy a resumir unas partes de esta letra que este pastor escribió. Dice así, la primera estrofa: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya no saben cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan en lenguas y otros presumen de poder o de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Siempre ha habido ese tipo de personas que se fijan en lo que uno puede decir, pero ¿por qué te fijas en eso? Porque estos hombres no se fijaron en que el paralítico estaba caminando. Se fijaron que llevaba su camilla cargando. Y dijeron, ¡ay! Estás violando la ley. ¡Ay, Dios mío! Apóstata, te vas a ir al infierno. Y de esos los escucho casi a diario. Me mandan correos, me mandan estudios maravillosos sobre el tema. Pero hermanos, cuando ocurre un milagro o un hecho maravilloso, hay quienes, en lugar de gozarse en su corazón, se ofenden. No miran la obra de Dios. Muchos de ellos se enojan. Y precisamente eso es lo que sucedió cuando Jesús sanó al paralítico. En lugar de alegrarse por el milagro que Jesús había hecho, sacaron a relucir su legalismo maloliente, que Dios mismo rechaza, su ignorancia, su insensibilidad ante el dolor humano. Aquel milagro debía de haber causado alegría y alabanza al Señor, ¿sí o no? Porque se estaba mostrando la misericordia de Dios, a pesar que era un supersticioso el paralítico ese. Pero algunos lo miraron como algo que no debía de haber sucedido. ¡Qué terrible! Hay una historia allí, no lo busque, en el libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan iban juntos a la oración. Y había un paralítico, un cojo de nacimiento. Siempre estaba cojo, nunca había caminado bien. Y este pedía limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, les extendió la mano, dice en Hechos capítulo 3, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces dice que al instante se levantó el cojo y entró junto con los apóstoles. Pedro y Juan entraron al templo, brincando, saltando y alabando a Dios. Ahora bien, vamos a imaginar, vamos a hacer un poco más vívida esta escena. Supongamos que aquí afuera, por 15 años, hay un lisiado allá afuera, que tú eventualmente al entrar aquí a casa de oración, le das una moneda, le ayudas, le das alguna ropa, y siempre lo has visto ahí. Y de pronto estamos como ahorita en la reunión, y llega Toño Ortiz y Chava Pardo, llegan por allá y les pide, hey, ustedes son el ejemplo, cáiganse, ayúdenme, necesito, no puedo trabajar, pero
Toño y Chava se miran y dicen, mira, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y nosotros estamos aquí y de repente se oye una algarabía allá, como a veces se oye que están allá, no están haciendo nada, pero quién sabe que se oyen ruidos allá atrás. Y de repente se oye un gritadero y entra corriendo y brincando y saltando y alabando a Dios, el que había estado cojo desde niño, y Chava y Toño brincando alrededor de él y junto a él, y aleluya y gloria a Dios. Ahora, ¿cuál sería la reacción natural de un cristiano o de una persona al ver semejante milagro? ¿Se pueden imaginar esta escena? De pronto yo estoy hablando y entra por allí y empiezas tú a verlo y entonces tú estás ahí y dices, oye, hermano, ¿ya viste al cojo? Ay, sí, pero ahí no es para tanto. Ay, sí, ay, está rompiendo el orden. Y aquí es un lugar de orden. No, deberían de calmarlo porque está muy sentimental. Los sentimientos los están. Hermanos, yo creo que esa sería una reacción totalmente antinatural, espiritualmente hablando, ¿sí o no? Miren, en la iglesia donde nosotros nos criamos en el Evangelio, había una señora asistiendo ya por unos 3, 4 años, paralítica. Siempre la sentaban en la primera fila, así a la orillita, como allí. Un día, yo estaba dirigiendo la alabanza y empezaron a ministrar a los enfermos, así como Adrián subió y empezó a orar por la gente. Pues, ¿qué creen, hermanos? Que se levanta en plena reunión. Oraron, alguien le puso las manos y que se levanta la señora. Y yo con mi guitarra y así, mirando. Y empieza a brincar la señora y empieza a decir, Cristo, bésame, y empezó a brincar. No, hermanos, aquello se hizo una reunión de alabanza, hermanos. Todo el mundo llorando, alabando al Señor. Pero esta gente no. Ese paralítico, feliz, contento, y a lo mejor otros también, pero estos dijeron, ¿sabes una cosa? Estás violando la ley. Ay, qué fea gente esa. Qué fea gente esa. Que se fija en las cosas secundarias, no se fija en las obras maravillosas de Dios. Bueno, el que había sido sanado iba por las calles cargando su camilla, pero de pronto lo abordan los guardianes de la sana doctrina, aquellos que dicen que ellos sí tienen la sana doctrina, y le recordaron que era día de reposo, y no puedes hacer esto, a ver, ¿dónde dice la Biblia? Y todos lo quieren, a ver, dime versículo, capítulo y versículo, ¿dónde dice que pueden tener instrumentos? A ver, y puras cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la salvación. Pero miren lo que Jesús le dijo y cómo trató con este tipo de gente que están ahí. Espero no haya de esos aquí, ¿verdad que no? Bueno, Lucas 14:1, siempre los hay, yo lo sé. Y estoy viendo algunos. Mejor me volteo. Lucas 14:1. Mire cómo trató el Señor. Dice Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo. Ay, mire, como que el Señor lo hacía a propósito, ¿no? Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado a comer en casa de un gobernante que era fariseo. ¿Te imaginas un fariseo que gobernaba? Híjole, por eso estaba Israel como estaba y por eso estamos como estamos. Dice, estos le acechaban. O sea, los fariseos lo acechaban a Jesús, porque no cuadraba con sus creencias. Dice, he aquí que estaban delante de él un hombre hidrópico. Este hombre tenía una enfermedad llamada hidropesia, que se inflamaba el estómago de agua y tenía el vientre de este tamaño. Y ahí estaba. Y miren lo que sucede. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley.
los mismos que estaban allí junto al estanque de Betesda, y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, así como diciendo: no, pues nosotros no. Son como los que en internet y en Facebook te dicen que eres el anticristo, pero cuando los ves cara a cara: hola hermano, ¿cómo está? Oh, usted es una bendición, hermano. Así es igual. ¿Y estos no tenían Facebook? Mas ellos callaron, y él, tomándole al enfermo de hidropesia, le sanó. Pongan atención. Y los despidió, lo despidió. Y dirigiéndose a ellos son los fariseos, dirigiéndose a ellos dijo: a ver, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Eran hipócritas. Se colaban el mosquito y se tragaban el camello. Casi por lo general es como casi un hecho, pero es un rasgo muy evidente en este tipo de gente que no debes cargar, estás violando la ley, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y por qué eso? Y por qué esa clase de personas son las que generalmente tienen una apariencia de piedad. Nada más es una apariencia de piedad. Son los que se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Son los que señalan a todo mundo, pero en las noches, cuando están en su computadora, ven pornografía, roban, critican indiscriminadamente. Generalmente así son. Y así eran los fariseos. Y Jesús los trató de hipócritas. Dice: a ver, contéstenme. ¿Alguno de ustedes, cuando se les cae su asno o su buey a un hoyo, a poco no lo saca inmediatamente? La respuesta era obvia. Claro que eso hacían. Pero fíjate lo ridículo del legalismo. Les importaba más el buey y el asno que ver a una persona recibir la misericordia de Dios. Increíble, ¿no? Hermanos, hay que luchar contra ese espíritu, esa actitud. Y el internet está lleno de ese tipo de gente. Está lleno. Y no le podían replicar estas cosas. Dice el capítulo 5, versículo 11. Él les respondió, porque le preguntan al paralítico, ¿sí? Estamos allí en el versículo 10, que los judíos le dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió en el versículo 11: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Pongan atención, no sabía quién fuese. O sea, no podía darle rasgos. Lo miró, pero no sabía qué había detrás de su vida, no sabía quién era. Pero había recibido un milagro de Dios. Dice: porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Aquí vemos varias cosas muy importantes. Síganme con atención. Era evidente que este paralítico, este hombre que había recibido la misericordia de Dios, no conocía a Jesús. Ese es un rasgo evidente de un recién convertido, que puede recibir de manera instantánea el milagro de la salvación. Pero una persona que se convierte hoy domingo, para el siguiente domingo, no debemos esperar que sea toda una persona entendida y que sabe discernir de manera increíble entre lo bueno y lo malo. No, porque el proceso de santificación dura toda la vida. Y nosotros cometemos un error al precipitarnos eventualmente con los nuevos convertidos. Y los juzgamos muy precipitadamente. Déjeme contarle algo que hace unos días tuve una plática con unas personas. Nos comentaban que ellos habían ido a la playa y estaban en un hotel. Y de pronto se cayeron en cuenta que todos los huéspedes que estaban allí eran puros americanos. Entonces dijeron: ay, pues ¿dónde nos metimos? Puro gringo. Bueno, pues
Es la época para ellos y ellos estaban ahí. Y dice que de pronto miraron hacia un lado de la alberca y vieron otros aztecas por ahí, ¿no? Y que se saludaron así de lejitos, así, ¿no? Así. Entonces se levantan unas de las personas que estaban, otros mexicanos, y vienen y dicen, oigan, estamos rodeados de puros gringos, ¿verdad? Y dicen, pues sí, estamos rodeados de puros gringos. Entonces, oigan, ¿por qué? Pues hay que juntarnos y platicar, ¿no? Pues órale, vénganse. Y se juntaron para no sentirse tan solos, porque puro hello, hello, hello. Y pues ellos no, dicen que no hablaban inglés, ¿no? Entonces, ya empezaron a platicar, y en la plática, los que se habían acercado, a los que nos contaron, dijeron algo de Jesús. Entonces, ¿ustedes son cristianos? Pero antes sucedió algo, cuando ya llegan, pues sacan su cigarro y empiezan a fumar, y estaban ahí, y dicen, nosotros estábamos, ay, ¿para qué les dijimos que sí? Pero bueno, ya estaban ahí, ¿no? Entonces, pues se les salía una que otra palabra allí, estaban tomando algunas cosas fuertes, en fin. Entonces le dice, oye, tú dijiste algo de Jesús, ¿son cristianos? Entonces dice, somos cristianos. ¡Qué tremendo! Sí, ¿verdad? Y se dice uno al otro, tuvimos una experiencia con el Señor. ¡Ay, fue tremendo, maravilloso! Conocimos a Jesús. ¡Oh, qué maravilla! Y entonces, los que estaban acá dijeron, dentro de sí, estos no son cristianos. ¿Por qué? Porque se entiende, se supone que un cristiano pues ya dejó ese tipo de prácticas, ¿no? El detalle es que al seguir platicando, pues que ¿a dónde vas? Pues que a tal iglesia. Y ustedes, no, pues nosotros vamos a tal iglesia. Y resulta que se dan cuenta que tenían muy poquito de haber conocido al Señor. Entonces, no podemos ni debemos esperar que un nuevo sea ya todo un ejemplo de santificación. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Y aquí se ve, le preguntan al recién convertido, porque también se convirtió, lo vamos a ver al rato. A ver, no, pues no sé quién es. Y a lo mejor fue a celebrar con sus amigos, no dice, pero quién sabe. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta esto, hermanos, y no precipitarnos. Hay gente que, por ejemplo, ve los videos, así a veces en vivo, otros a veces vienen de otras ciudades, incluso de otros países, y a veces al terminar una reunión, me he topado un buen número de veces con gente que me dice, quiero hablar con usted, y ya con esa actitud dices, ay, me va a poner una camotiza. Bueno, pues a ver qué hice, oiga, a ver, dígame, no, ¿cómo es posible? Yo pensé que usted es predicador de la doctrina, del evangelio, de la sana doctrina. ¿Cómo usted permite que mujeres impúdicas entren en este lugar? Ay, pues ¿cuáles mujeres? Ay, ¿cómo que cuáles? Ay, si ha visto un buen número aquí. Pero mujeres con minifalda, todas descubiertas y con el escote acá bien cortito. ¿Cómo es posible? Yo pensé que en esta iglesia había santidad. Bueno, yo entiendo que está haciendo un juicio muy precipitado. Otros escriben y dicen lo mismo. Entonces, pues trato de así, con dominio propio, decirles, bueno, yo no soy el Espíritu Santo. Ya se dio cuenta que yo no soy. Y también, mire, esta es una congregación muy numerosa. Imagínense estar ahí al frente, ¿verdad? O allá a la entrada. ¿Cuánto tiempo tiene en el Señor? ¿Por qué? Porque trae minifalda. Soy nueva, pásele. Por favor. O sea, ¿cómo? ¡Qué ridículo! Entonces, aquí entra de todo. El hecho de que entre gente así, bueno, yo supongo, quiero entender que es gente que está en el proceso de santificación. Porque nosotros mismos les hemos enseñado que la mujer cristiana viste de manera prudente, ¿sí o no? Entonces, cuando alguien no viene de manera pues decorosa, digámoslo así, pues no es que nosotros lo permitamos. Tenemos paciencia para decir que la persona
él o ella, porque hay gente que se sale al terminar, y seguramente ustedes los han visto, y sacan su cigarro y dicen, ¡y qué tremendo! Oró el Adrián por los enfermos. Y no, Dios me tocó, hermanos. Y tú dices, ay, no, no, tranquilos, no se asusten, no, de verdad, porque luego juzgamos muy precipitadamente, y no es así. Tenemos que ser prudentes y no emitir un juicio precipitado. Ahora bien, si tú dices, ay, hermano, yo tengo que no me ha visto, tengo 20 años viniendo y con una faldita hasta acá, y es otra cosa. Ahí, pues qué. Bueno, yo en lo personal no pienso, no quiero pensar en nada, no es cristiana. O sea, yo no me atrevería a decir, no es nacida de nuevo. Tampoco, ¿quién soy yo para saber? Tal vez se ha retrasado en su proceso de entender. Tal vez es nacida de nuevo o nacido de nuevo, pero no obedece. Y anda vendiendo lo que le pertenece al marido. Y es deshonroso, es penoso y vergonzoso. A mí no me gustaría que mi esposa anduviera enseñando ahí lo que Dios me dio a mí. ¿Me explico? Entonces, no confundan la geografía con la teología, ni la gimnasia con la magnesia. O sea, están los nuevos, pero también están los que ya tienen sus 4, 5, 10 años y ya deben demostrar la madurez que se supone deben de tener. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos adelante. Versículo 14, aquí está, dice: después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde lo encontró? No se fue al casino, no se fue a celebrar con los amigos, se fue al templo. ¿Qué está evidenciando esto? Que el hombre se convirtió. El hombre fue al templo y ahí lo encontró Jesús. Jesús frecuentaba la casa de Dios. Y cuando entra Jesús al templo, lo ve, lo mira. Ahí, yo creo que, yo me lo imagino, es una suposición, que estaba con sus manos levantadas, adorando al Señor. Pero él todavía no conocía mucho de Jesús, pero ya estaba convertido, estaba dándole gracias a Dios. Y se acerca a Jesús y miren lo que sucede. Y le dijo: mira, has sido sanado. Ahora, echen a volar poquito la imaginación, la escena, ahí atrás, en las bancas, en las sillas de la mitad del auditorio. Y Jesús lo toca así y le dice: ay, Señor. Entonces yo me imagino así como queriéndolo abrazar, y hasta a lo mejor hasta lloró. Y Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más, le dice, para que no te venga alguna cosa peor. Síganme con mucha atención, nos vamos hacia el final de la enseñanza. Mire, no todas las enfermedades son producto del pecado. Por lo general, la enfermedad es resultado de una raza caída, corrompida por el pecado, ciertamente. Es por eso que aún bebés inocentes se enferman, a veces de manera grave y a veces hasta mueren. Vivimos ya en un mundo imperfecto donde la muerte se enseñorea, donde nacemos, envejecemos, nos enfermamos, nos caemos, nos tropezamos, se cae el avión donde van cristianos y no cristianos. Estamos sujetos a una vida como la que vivimos, ¿sí? Pero por otra parte, hay casos en las personas en que la enfermedad es consecuencia del pecado. No siempre, pero en algunos casos sí. Como Pablo le menciona a los Corintios en su primera carta, capítulo 11, no lo busquen, cuando está hablando de la Santa Cena. ¿Recuerdan cuando tomamos la Santa Cena ahora en abril? Cómo les mostramos por las Escrituras que muchos lo toman de manera muy así superficial. Viven como quieren, hacen lo que quieren. O sea, viven en pecado constante practicándolo y toman la cena del Señor. Y Pablo dice: no lo hagan, porque el que hace esto, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos ya se murieron, dice, antes de tiempo.
Ahí está diciendo el apóstol Pablo que sí hay casos en los cuales una enfermedad puede ser producto del pecado en una persona, pero no siempre. En otras puede ser porque Dios quiere enseñar algo a la persona, quiere hacer crecer su fe, puede estar probando su fe. Un ejemplo clásico es el de Job. Job era un hombre santo, temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre íntegro, dice la Biblia, pero le vino la desgracia, se le murieron sus hijos, y no solo murieron sus hijos, le cayó una sarna y se enfermó. Pero era un hombre santo, era un hombre dedicado, consagrado al Señor, pero le llegó la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la actitud que el cristiano debe tener? En primer lugar, debemos de tener esta actitud de no hacer juicios precipitados sobre los enfermos, sino tener compasión y orar por ellos. O sea, no tener juicios precipitados, de decir, ya supiste que el hermano fulano está enfermo, sí, pues es que Dios lo está castigando. No digas, porque no sabes. El único que puede saber y que sabe es Dios, y el único que eventualmente puede saber por qué está así es el implicado. ¿Me estoy explicando? Pero no podemos decir nosotros, mira, para que se le quite. No, ten cuidado, eso se merece, eso te sacas. Y qué bueno. No, eso es un error. Es más, yo iría más allá, es un pecado. Porque la Biblia dice que no te alegres en la tragedia de tu prójimo, no sea que Dios se vuelva de castigar a y se vuelva contra ti. No, porque ¿quiénes somos nosotros para decir es por su pecado? O Dios lo está probando. No, tenemos que tener esa actitud simplemente como la de Jesús, de tener compasión y orar por ellos. Dice la Biblia en Santiago 5:10, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y únjanle con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí es un caso en que la persona está postrada por causa del pecado, fíjense. En segundo lugar, no debemos apresurarnos a decir que lo que le pasó a tal persona es por desobediencia o X, ¿no? Puede ser un simple trato de Dios para enseñarnos algo. Otros casos son simplemente para Dios mostrar su misericordia. Les leo Juan capítulo 9 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, lo vieron que estaba ciego y le estaban atribuyendo que estaba ciego por causa del pecado de él o de sus padres. Y Jesús les respondió, no es que este haya pecado ni sus padres, sino que este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles a ustedes un milagro. En la versión de nosotros dice, no es que este pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas. ¿Ven cómo es por distintas razones? Y eso nos lleva a ser prudentes. Tú te encuentras con un vecino, con un amigo que está pero mal, se está muriendo, qué sé yo. Tú llévale el evangelio de la salvación, ¿me entiendes? Usted se lo merece y está allí por eso, y qué bueno, oiga, a ver si se entiende. No, hermano, esa no es. Tiene que ser como Jesús, con misericordia. Amén. Ahora bien, volviendo rápidamente y finiquitamos esta enseñanza. En el caso de este paralítico de Juan, parece que su enfermedad era castigo por su pecado. ¿Por qué? Porque Jesús le menciona justamente eso. Le dice, anda, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿A dónde llegamos con esta reflexión? A preguntarle al Señor, esto que estoy pasando, esta situación o esta enfermedad, Señor, si quieres decirme por qué es, dímela. ¿Y qué si el Señor te dijera por tu pecado de desobediencia? Bueno, pides perdón al Señor, ¿no? Dices, perdóname, ¿qué quieres que haga? Lo que te está diciendo esto y esto, y entonces tú empiezas a hacerlo, ¿verdad?
Ahora, Dios te saca de allí, pero no peques más. ¿Por qué? Porque te puede venir algo peor. Se quedaron fríos, yo también. Porque es bien serio esto. Entonces dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Ahora ya lo conocía. No solo como sanador, sino como salvador. Y miren la reacción increíble, 16 y 17. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús, por haber sanado, por hacer las cosas buenas. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nunca dejaron sus extremos legalistas. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, nuestro Padre Celestial sigue trabajando. Nuestro amado Jesús sigue salvando y sanando. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos haciendo el trabajo de predicar la salvación y orar por los enfermos para que Dios siga haciendo sus milagros. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí necesitan una oración por un milagro? Levante su mano si alguien necesita la intervención del Señor. Así que a la orden se haga un milagro. Dios es bueno, hermanos, podemos creer y esperar. Espérenlo, crean, no duden. Le pedimos al Señor y Él hace, Él es bueno. Y ese mismo que obra en ti, compárteselos a los que están sin esperanza, envueltos en la superstición, y háblales de la misericordia y la bondad de nuestro amado Jesús. Los que necesitan ese milagro, pónganse de pie. Nada más los que necesitan ese milagro. Vamos a orar por ustedes. Ahora, ¿qué vamos a hacer los demás? Mira a tu alrededor, voltea a tu alrededor y ves a alguien de pie. Aquí está un señor, una señora, un montón de gente. Hay algunos que están sentados, pónganse de pie, vayan con ellos. Pónganle las manos, abrázalo, no sé, y oremos. Aquí miraron. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque a través del Evangelio te podemos conocer, Señor. Podemos conocer tu misericordia, tu compasión, tu bondad. Podemos también aprender que no a todos les gusta que tú obres tus señales y maravillas, pero todo es en el orden que el Evangelio nos da. Nosotros creemos, Señor, tu palabra es la verdad, y eso produce fe en nuestro corazón, porque la fe viene por oír y oír tu palabra, el Evangelio. Y en este momento, Señor, tu palabra ha sido predicada y la gente tiene necesidad. Aquel paralítico seguía con su mente puesta en la superstición de que si descendía y tocaba el agua sería sano. Pero tú no le dijiste nada, Señor. Tú atrajiste la atención de él hacia ti cuando le dijiste: levántate. Y el paralítico acertadamente te creyó a ti, Señor. Y aquí dejamos a un lado las supersticiones. Aquí no creemos en pañuelos, aguas benditas, imágenes que nos oyen, cosas de esas. No, creemos en el Dios vivo, en el Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que el mismo que sanó a ese paralítico es el que está aquí. Tú estás aquí, Señor, y tú puedes extender tu mano para consolar, para levantar el ánimo, para hacer que una persona nazca de nuevo, arrepintiéndose de sus pecados, y tú la abrazas y le das el perdón, otros el consuelo, otros la sanidad en su cuerpo, o algún ser querido que está postrado. Envía tu palabra, Señor, y sánalos también. En el nombre de Jesús, Padre, tú sigues trabajando y te damos gracias porque tú no has dejado de trabajar. Y tú, Jesús, sigues trabajando, sigues obrando. Y nosotros queremos, Señor, ser tus siervos y seguir trabajando, predicando el Evangelio y orando por los enfermos. pidiéndote, Señor, que saques a aquel que está hundido en las drogas,
lo salve, Señor. Aquel que está ya sin alientos para seguir esta vida que es difícil, que tú alientes su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta fe que nos es dada, porque el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, reciban, hermanos, conforme a la fe. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.